un nuevo podcast, digamos una renovación. Cuadro roto. Este es el nuevo podcast del que estoy trabajando y digamos vamos a empezar a guiar nuestro camino. Es una estructuración mucho más estable, digamos mucho más original o más compuesta, ¿no? Para digamos darle un significado mucho más certero. Bueno, más que nada, vuelvo a recapitular, es decir, primer capítulo del nuevo temporada, llamémoslo así, ¿no? La temporada anterior, los anteriores 3 capítulos, era como una prueba, un pequeño entrada al terreno. Y este, digamos, es un nuevo camino más profesional, entre comillas. Y bueno, como siempre, decidme por favor si se escucha bien el chat, y demás. Y esperemos que este capítulo os guste. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los millennials. Es, digamos, los millennials como concepto, bueno, los millennials, pues un poco las características, un poco lo que es la definición, sus similitudes y diferencias con las otras generaciones y posteriores que vienen ahora, su percepción social y, bueno, qué efectos ha tenido en ella y sus siguientes conclusiones. Para poder hablar de esto, digamos, de una manera mucho más extendida, no estoy yo solo. Está conmigo Eliana. Eli, Oli, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, pues Eli? muy bien. Bien. Y con nosotros también está Dani. Daniel, ¿qué pasa? Pues mira, fíjate que es multicultural este podcast, puesto que yo soy hispano-marroquí. Bueno, Eli es italo-uruguaya española, ¿cómo? ¿No? ¿Sería algo Algo, así? sí, algo muy raro. Y Dani es estadounidense barra español. Entonces, somos una mezcla aquí de distintas personas, de distintos sitios, ¿no? Sí. Y eso nos va a dar, digamos, un amplio margen de, digamos, opiniones y, digamos, muy interesantes puntos de vista que podemos hablar sobre este tema. Antes de, digamos, arrancar al 100%, decidme en el chat, por fin, a ver cómo se va escuchando esto. Los que estáis en directo. Veamos, a ver, un segundo. Tengo que tener en cuenta también el pequeño delay que pueda haber entre un segundo y otro. Que hable Dani. Tío, Dani. ¿sabes lo que me ha hecho gracia cuando lo has dicho? En plan, nos has comparado, en plan, mira, es que somos esto y esto. A mí me ha recordado cuando estás en la nevera y no sabes qué coger y coges las sobras que hay y lo mezclas, ¿no? Y dices, ¿cómo coño se mezcla esto? Pero lo haces. Me sentí un poco así. Las sobras de la genética. Es lo que ha habido. Entonces, Es una visión muy negativa, pero la verdad es Sí, la que. verdad es que iba a decir lo mismo. o no, o positiva, ¿eh? las sobras están muy ricas, ¿eh? Sí, Cuando sí, no sí. tienes ganas de cocinar, están ahí. Sí, la verdad es que sí. Son cómodas, están disponibles y digamos que puede ser algo muy rico. Por ejemplo, ¿qué es lo que mezclarías tú, por ejemplo, Dani, en una comida? Yo, yo no soy muy exquisito. Te digo que cojo, yo qué sé, pasta y... Mira, yo soy muy de pasta y pan. Parece una gilipollez, pero me encanta pasta con pan de ajo. Está Pero a lo con mejor eso es pan. muy italoamericano. No, No sé si eso eso, ya es italiano. eso no, eso es muy hipercalórico. Eso es lo Sí, que. Pero, efectivamente. sí, pero está muy rico, ¿eh? Está muy rico. Si me tengo que morir como Kim Jong-un de un infarto a los 35, pues mira, encantado de haber estado de la vida, ¿eh? Bueno, pues esta es la generación millennial, chicos. Esta es la generación que vive la vida a tope y vamos a hablar un poco de ella. Veamos. Los millennials, digamos, son una generación, ¿no? Igual que otras anteriores y otras que vendrán posteriormente, requeridas, digamos, de un periodo de tiempo. Según Ortega y Gasset, decía que las generaciones se cuentan de 15 en 15, es decir, 15 años en 15 años, aunque esto es relativo. Y no todo el mundo afecta, es decir, hay gente que puede tener variaciones, ¿no? Por ejemplo, Dani para mí es un poco boomer, a la vez que millennial. Y luego tenemos otras personas que son muy generación Z. Eli yo creo que es definición millennial per se. Y yo creo que yo también. Aunque bueno, depende. Es lo que digo, no tenemos que generalizar. Hay muchos subtipos y hay muchas franjas que se pueden ser, digamos, contaminadas en buen sentido de otras generaciones.
¿Por qué? Por la educación de tus padres, por, digamos, la sociedad y cultura en la que has nacido, porque es muy distinto la sociedad europea de la estadounidense, aunque tienen sus similitudes, pero tienen ciertas diferencias, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en África o en Asia, que quieras o no, hay la distinción entre una generación y otra. Quizás ahora se esté demarcando más en la generación Z que en la millennial, pero sí tiene su punto de vista muy, muy concreto. Principalmente las características de la generación millennial es esa. Gente que nació entre el 85 y 99, 2000. Y digamos que en ese espectro está la gente digamos, de esa edad que tiene sus características particulares, como por ejemplo que ha vivido la transición social con todos los factores como por ejemplo internet y otros eventos. Y también ha tenido, digamos, otro aspecto mucho más coherente en el sentido de la situación social, ¿no? Porque, ¿qué ocurría con las anteriores generaciones? Siempre, o bien guerras, o bien situaciones muy adversas, ¿no? Han marcado mucho la generación. Por ejemplo, Dani, ¿qué opinas tú sobre eso? Bueno, yo creo, si vamos a hablar de los milenios, yo desde mi punto de vista siempre lo voy a decir desde puntos socioeconómicos, ¿no? Y creo que también occidental, porque yo como lo entiendo como tal, es algo occidental en cuanto a la generación millennial. Y a lo mejor oriental, pero dirigido hacia Japón. No creo que los demás países asiáticos o incluso en África o Sudamérica han podido vivir una generación como tal, como la que ha habido en Occidente. Pero es curioso que dices eso, de las guerras y tal. Nuestra generación, que es la millennial, creo que es la única generación, si vamos partiendo desde la generación de los boomers, o incluso mucho antes, somos la única generación que vamos a vivir dos depresiones económicas. Vivimos la de 2008, que fue por la crisis en Estados Unidos, y ahora que se supone que después de la pandemia va a haber una crisis bastante grave. Entonces, me gustaría saber más adelante cómo va a responder nuestra generación ante dos crisis económicas Sí. que ninguno ha habido eso como nosotros. También hemos habido guerras, bueno, yo por lo menos en mi país, la de Afganistán y la de Irak, que yo creo que han marcado bastante la mentalidad americana hacia su papel en el mundo. Y eso lo hemos visto con Donald Trump, que creo que se han cansado de preocuparse por el mundo y ahora quieren aislarse un poco. Pero puede que Trump sea una respuesta, ¿no? O sea, es decir, yo creo que Trump es una respuesta porque la mayoría de votantes ha sido de la generación Boomer, generación X. Ha sido lo que han alzado a Trump al poder. Es muy interesante tu propuesta, Dani. Y Eli, ¿qué opinas sobre ello? Es decir, sobre todo este tema. Pues la verdad es que me encuentro bastante de acuerdo con Dani en el sentido de que el término de generación millennial, o por lo menos como los estereotipos a los que hemos relacionado la generación millennial, creo que sí que derivan de más de un mundo occidental, o sea, de pues tener acceso a internet más fácil, pues también la condición económica que tenemos y todo lo que ello conlleva. Creo que realmente sí que es verdad que es muy, muy occidental el concepto, y también el concepto de las guerras. Y bueno, exceptuando Estados Unidos, que ha estado bastante presente dentro de lo que es el panorama internacional, como ha dicho Dani, con la guerra de Afganistán, sí que en ese sentido creo que somos una generación muy afortunada, exceptuando pues las crisis económicas, que obviamente pues también son un desastre. Claro. Pero en cuanto a guerras y a estragos y a lo que las guerras causan, pues deberíamos considerarnos bastante afortunados. Por ejemplo, sí, rápidamente poner un ejemplo, mi padre, por ejemplo, nació a finales de los 40, o sea, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, y él se acuerda ver edificios bombardeados, tener que ir a comprar comida con las tarjetas de racionamiento, y es algo que ahora a nosotros como generación no nos pasa, y es
una idea como muy lejana. Claro, o sea, es decir, el paradigma cambia muchísimo. O sea, es decir, el paradigma social realmente no había cambiado. A ver, si nos pasamos en siglo XX, hay generaciones que han pasado 2 guerras, sobre todo, Claro. o más, ¿no? Porque los de España ahora han pasado bueno, no les afectó la Primera y Segunda Guerra Mundial tan directamente, pero sí tuvieron 3 guerras. La Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Y bueno, otros países también tuvieron, digamos, ese problema. Sí que es cierto que, digamos que ese es un poco el impedimento que está pasando a esta generación millennial, ¿no? Que lo ven como una generación poco preparada. Pero eso lo ve, digamos, el punto de vista anterior. Y queréis o no, siempre la generación anterior ve inútil, entre comillas, a la generación siguiente. Siempre ha pasado. O sea, no es una cuestión de ahora. Me acuerdo que Aristóteles dijo que exactamente lo mismo que diría un boomer a un millennial, que es una sociedad poco preparada, que son muy vagos, que no tienen respeto a los mayores, que tienen, digamos, un narcisismo superlativo, ¿no? Y poco natural. Y digamos que la cuestión de las generaciones tiene mucho que ver precisamente por eso. O sea, como dice, por ejemplo, Rachel en el chat, entre comillas, la generación anterior que no se ha educado. Es decir, eso es que la generación anterior que se educó es la que transmite a la generación posterior. Es una cuestión de herencias. Y como hemos expresado bien, las culturas, digamos, digamos sobre Estados Unidos y Europa, digamos, lo occidente, sí que ha marcado mucho y ha tenido una influencia muy grande. Sobre todo a nivel audiovisual y más ahora, ¿no? Que tiene tanto peso. Por ejemplo, las películas y la música y el contenido audiovisual marca mucho una generación ahora mismo. No tanto como antes. Antes quizás la música, ¿no? O ciertas cosas o la literatura en el siglo XIX o ciertos aspectos, ¿no? Que marcan, porque el arte como tal es una expresión del ser humano y como expresión puede ser tanto individual como colectiva. Por ejemplo, aquí Eli es una artista entre nosotros que dibuja cuadros impresionantes y me gusta mucho. También se dedica a la fotografía y digamos que también se dedica un poco a eso. Ahora os paso, si queréis, os pongo en el chat o si Eli, que ponga en el chat la dirección a sus direcciones, Instagram, de sus trabajos, que los hace muy bien. Y haré un poco de publicidad. sí, spam, no pasa nada. Y digamos que, claro, eso refleja mucho una sociedad. Por ejemplo, Picasso, pues con el de Guernica reflejaba pues el tormento que sufrió, ¿no? El pueblo de Guernica y demás. Y en Estados Unidos, pues digamos, también se formó mucho lo que es la cultura cinematográfica, ¿no? Y cómo se expresó. ¿Tú qué tienes que decir con eso, Dani? O sea, ¿cómo lo ves en ese sentido? Bueno, quiero hacer un pequeño hincapié en lo que ha dicho Raquel. Creo que, porque he pensado sobre ello bastante, creo que ambas generaciones han pecado. Siempre la generación anterior va a querer lo mejor para la generación siguiente, ¿no? Como nuestros padres. Claro. Y la generación siguiente va a pegar de que ha estado bastante acomodado con lo que han dado. Entonces a lo mejor no ha tenido las herramientas o ha tenido la necesidad de buscárselo como la generación anterior. Pero bueno, volviendo a lo que has dicho, creo que en cuanto al cine americano, sí que yo creo que el cine, la música como el rock and roll y la moda como tal, bien descrita en las películas americanas, eso sí que es verdad que ha sido una influencia para muchos países, especialmente en Europa. Y creo que ha sido un trampolín para que los demás países luego pudieran buscar su propia forma de hacer cine, que luego tenemos pues cada uno de su cine cultural, y de buscarse un poco su propia moda, ¿no? De asemejar un poco a lo que tiene Estados Unidos, porque bien se reflejó en la bonanza económica que tenía en aquellas décadas, que luego quisieron hacer pequeños matices según la zona, que hoy en día todavía podemos ver un poco esa influencia que tenemos en el K-pop y el J-pop. Pero creo que hablando en cuanto a las generaciones, yo creo que aquí vamos a hablar mucho de los boomers. En los años 60 sí que quisieron romper con ese molde que tenían sus
sus padres, la generación anterior, de ser bastante conservador, y creo que lo hemos hecho nosotros después. Corrígeme si no, pero Nirvana es de los 90, principios de los 90, ¿no? Sí, claro, Nirvana, por ejemplo, Kurt Cobain, coge mucha influencia del punk del punk rock y demás, y quiere hacer esa rotura, ¿no? También. Quiere. Claro. Porque los 80, claro, era mucho New Wave, era todo muy. ¿Sabes? Muy Bon Jovi, todo muy. Claro. Muy cuidado, ¿no? La estética, digamos, el mensaje. Y digamos que, aunque esto parezca raro, en esa época el rock, pop, New Wave, se le tenía, digamos, una percepción parecida, entre comillas, a lo que es ahora el reggaetón. Me explico. Las generaciones anteriores veían a los rockeros como, bueno, pues que nada, solo pensaban en sexo, en que solamente, digamos, querían el disfrute y, digamos, drogas y no sé qué, ¿no? Y eso, claro. pues quieras o no, es un problema, ¿no? Y siempre ha pasado lo mismo. Nirvana, digamos que, bueno, Kurt Cobain y el grunge como tal es un rock sucio, digamos, un poco distinguirse un poco ese paradigma tan new wave y, digamos, aportar algo distinto, a la vez que también tiene una carga de rabia, de crítica social y un poco de esa búsqueda, ¿no? De lo que era esa música rock al principio. Luego ya, bueno, el derivante a la música alternativa que hay ahora es muy distinta y, por ejemplo, la música millennial, que es interesante de ver porque ha tenido una evolución bastante gradual. Por ejemplo, en los millennials que nacieron en el 85 y hasta el 92 o así, pues son mucho más... no son más apegados a la música de ahora actual. En cambio, las personas del 95, incluso el 92 ahora, ¿no? Al 2000, sí que escuchan mucho más, por ejemplo... Digo mucho con el tema del dubstep, el tema de, pues, reggaetón, entonces pues sí que pegó fuerte, ¿no? Sí, y ahora, por ejemplo, con la generación Z que nació después de 2000, pues bueno, eso ya es un camino que ya veremos qué pasa. Sí, Dani, dime. Claro, bueno, yo creo que para mí, porque hablando de fechas es bastante complicado, ¿no? Creo que para mí los milenios abarcaría desde el 80-81 hasta el 95-96. Entonces, claro, esto es interesante porque mi madre nació en el 58, es boomer total. Mi hermano nació al principio de lo que sería un milenio y yo estoy naciendo casi al final. Y es interesante porque en todas las generaciones siempre ha habido lo que yo llamaría una música liberadora, ¿no? Fue el rock and roll para los boomers y luego ha venido el grunge, punk y todo eso que vino después para librarse un poco de esa década atípica, ¿no? De los 70, que querían romper otra vez con los moldes. Y luego creo que la generación siguiente, que ahora está bastante más conectada a internet que nuestra generación, ahora están inmersos en la tecnología, que ahora tenemos con el reggaetón, el trap, que bastante se ve el autotune, o hay cierto toque tecnológico, claro, que están haciendo. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir ahí, que cada generación tiene su música, lo definen de una forma u otra. Y una pregunta, por ejemplo, Eli, al igual que hemos estado hablando de música, puesto que, bueno, digamos que es lo más cercano que tenemos en muchas cosas, en el tema artístico, es decir, de cuadros, de estructuras, bueno, esculturas, perdón, o demás, ¿qué nos puedes decir de esto? Es decir, ¿qué cambios ha podido haber en el cambio generacional? Pues mira, es bastante interesante que lo preguntes, porque como, bueno, algunos de los que escucháis probablemente sepa que he estado de prácticas en una galería de arte hace no mucho. Y bueno, me ha dado la posibilidad de ver como muy de cerca lo que es el panorama del arte actual. Y tuve una conversación muy interesante con el gerente de la galería, que decía, según él, que el arte está estancado ahora mismo. Porque, por ejemplo, Picasso, Malevich y todos estos grandes nombres o Man Ray, por ejemplo, pues siempre estaban como adelantando a su tiempo. Uh-huh. Y lo que está pasando ahora en el mundo del arte es que nadie se está adelantando. Y es un caso muy, muy curioso. Claro, pero quizás... Bueno, eso puede pasar mucho con, por ejemplo, otras disciplinas. Con el cine, con la música. Es como una sensación de que está todo creado, ¿no? Es como ya...
Pero claro, Entonces, la rotura, eso está todo creado, es lo que va a dar ese giro. claro, Pero entonces sí. lo que pasa es que no ha surgido lo que llamamos un arte millennial. Mm. Sin embargo, o sea, seguimos desde los años más o menos, desde los años 80, lo que ha cambiado han sido los medios. Hay mucha más arte digital, Claro. hay muchos artistas que trabajan directamente haciendo blogs. Y eso es un cambio de paradigma, más que nada. O sea, porque sí, ha cambiado el formato. O sea, antes era un lienzo y ahora es Photoshop. Claro. Pero pienso que es un mismo arte, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo de Ter, de la youtuber Ter, que habla de eso, de que hay... o sea, Instagram es como una galería de... Es como la propia galería millennial de sus propias obras, ¿no? Porque es como... Exacto, sí. Hay, por ejemplo, gente que trabaja con programas de modelado 3D que hacen cosas increíbles, Claro. o fotografías digitales que, como tal... A ver, buscar un poco el efecto, ¿no? Ese más analógico, pero a la vez hay fotografías con efectos que digamos que antes no es que no imagináramos, sino como que son raras de Sí, ver, ¿no? sí, que hacen lo imposible, Eso básicamente. es, eso es como un modelado total de lo que es la realidad. Quizás es como, a ver, como antiguamente, antes era el impresionismo, luego el abstracto, ¿no? El arte abstracto, el arte surrealista, el hiperrealista, ¿no? Cada determinado carácter de arte, ¿no? Estaba condicionado precisamente en eso. Pero digamos que puede pasar exactamente lo mismo con el arte digital, ¿no? Que se creen, Sí, digamos, ramas o subramas con eso. Digamos, como dice Rachel, que estoy viendo exactamente, es lo que iba a decir, me ha leído la mente, somos el movimiento del arte digital, eso es. Es que estamos creando una nueva tendencia y, digamos, claro. ahora mismo quizás no la estemos apreciando como tal, pero eso siempre ha pasado lo No, mismo, ¿no? Luego a lo mejor dentro de unos años, dentro de 2 generaciones, 3, nos verán como, joder, lo que hacían, o vaya pringaos como lo hacían, porque a lo mejor lo hacen mucho mejor, es que muy posiblemente. claro. De hecho, he de decir también que en el mundo del arte, por ejemplo, disciplinas como son la ilustración, Ujú, tanto digital como digamos con técnicas más analógicas como la acuarela, la témpera o el acrílico, por ujú. ejemplo, aún no se consideran arte. Entonces es muy interesante el hecho de que aún es como que es algo muy nuevo Ujú. que muchas personas en el ámbito artístico aún no aceptan que es Eso arte es. con la A mayúscula. Por ejemplo, de hecho, creo que los artistas que se acepta que estén trabajando con digital, Mm. por ejemplo, son artistas de gran renombre. Por ejemplo, Jeff Koons, que es el artista que ha vendido una obra por creo que 14 millones de dólares o un despropósito de dinero. Sí, un futbolista cuesta más. Ya, pero digamos que para una obra de arte que cueste tanto, Claro. es muy curioso, Mm. nunca había pasado algo Bueno, así. pero por ejemplo hay muchas obras de arte pues muy banal, ¿no? O sea, por ejemplo, había una obra que era un vaso de agua medio lleno y te costaba como Ah, bueno, millones. ese es Wilfredo, yo conozco al artista Sí, que hizo ese, sí. Por ejemplo, es, ese tipo de arte, pues, bueno, esa controversia, eso lo podríamos hablar en otro podcast porque puede dar sí, eso el la verdad tema es de que da arte. para otro podcast, Y... pero sí, generación del meme, sí. Somos la generación del meme, básicamente. O sea, yo eso. creo que nos basamos en nuestro humor. O sea, el humor millennial. Vamos a hablar un poco de ese ámbito, el humor. Porque Ujú. bueno, el meme no tiene por qué ser humor, pero generalmente es donde más se asocia. Pero, por ejemplo, Dani, ¿cómo ves tú el humor anterior? Por ejemplo, ahora mismo está un poco de moda el OK Boomer o digamos ese tipo de humor, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, los chistes que te veo decir o te veo hacer son muy relacionados a... Bueno, es una mezcla, ¿no? Es como un popurrí. Pero digamos que es muy boomer. Los chistes que hago yo sobre que si un negro, si una mujer, si un hombre blanco, tal. Sí, ¿no? Se acaba mucho el racismo, sí que se verdad. La verdad era un Sí, pero poco... yo creo que también en parte hoy en día lo que está pasando, Sí. o sea, sí que se hace mucho antes, pero yo creo que hoy en día
ahora se está utilizando como una especie de escudo, ¿no? Porque se está hablando mucho de que ahora hay que tener cuidado lo que se dice, ¿no? Porque, Sí. como lo de Twitter, todo el mundo se ofende. Sí, bueno, eso es la corrección política, ¿no? Claro, Sí. entonces ellos lo ven como una especie de contramovimiento de lo que es el political correctness. Y yo, en parte, estoy de acuerdo, porque a mí no me parece normal que... Yo entiendo que hay que respetar a todo el mundo, Ujú. pero si quieres hacer un chiste, puedes hacerlo perfectamente. Claro. Eso es la libertad de expresión. Yo creo que un chiste, si se generaliza, Sí. no pasa nada. Pero si hablas directamente, por ejemplo, si, yo qué sé, si a mí me dieran una paliza y me robaran, vale, si se hicieran chistes sobre eso en general, a mí no me, o sea, de hecho a lo mejor me echaría una risa. Pero si lo dijeran a mí directamente, pues claro, se tomaría como una ofensa, porque una ofensa es algo personal. Entonces creo que ese tipo de gracia o ese tipo de humor, a lo mejor para la nueva generación, más que nada en la generación Z, que es la que viene ahora, ellos de alguna forma tienen una conciencia diferente a la que tenemos nosotros, porque ahora están inmersos en eso de una inclusión mayor de las minorías que han estado sufriendo abusos durante las últimas décadas. Por ejemplo, el lenguaje inclusive, el reconocimiento de los derechos no solo de homosexuales, pero ahora de transexuales y todo lo que ha ido añadiendo el LGTB. A mí me gusta personalmente porque yo soy una persona que yo respeto a todo el mundo, pero yo creo que también se puede hacer gracia de todo. Da igual si tú vienes, como dicen algunas personas, de una, yo qué sé, de una zona privilegiada, porque en mi caso soy hombre, soy blanco, pero joder, también he sufrido lo mío, entonces también puedo hacer chistes. A ver, entiendo que a lo mejor la gente dice, vale, pero no puedes hacer un chiste sobre un negro porque nunca lo vas a entender. O si hablas sobre la mujer, porque tú nunca has tenido que pasar por eso. Vale, es verdad. Pero a mí lo que no me hace gracia, por ejemplo, si alguna vez escuchéis a Elvis Presley, él hizo una canción sobre el gueto negro. Y he visto mucha gente, especialmente negra, escucharlo y hacer una especie de crítica, y muchos dijeron que él lo había acertado en todo. Claro. Es un hombre blanco. Sí, pero Entonces, porque a ver, claro. si tienes tus, o sea, si visualizas o sea, es decir, si vives con gente que vive de ello, que no, independientemente del color que tengas de piel, o sea, si es que si conoces a Claro. personas, si conoces digamos, a otro colectivo, ¿no? Y vives con él y demás, claro, obviamente Por ejemplo, absorbes ese, sí, dime. la gente vacila mucho sobre Estados Unidos, sobre Vietnam, la obesidad. Yo me lo tomo de cachondeo porque a mí me hace gracia. Joder, tiene Claro. su gracia al final. Bueno, es un poco quitar Entonces, hierro al asunto, ¿no? O sea, yo creo que el claro, humor... para mí eso es una forma de quitar hierro del asunto. Si algo se pone muy tenso, pues Ujú. haces una broma y ya Claro. está. Porque al final lo peor está pasando. Pero bueno, un poco de humor siempre viene bien, porque joder, Sí. al final una sonrisa sí que cura. No, por Pero supuesto. tenemos lo que se llaman snowflakes, que es un insulto que dicen los boomers hacia ciertas personas de nuestra generación, y especialmente de la generación Z, que son muy sensibles, ¿no? Y como que ellos piensan que no saben tomar un chiste o no saben tomarlo con humor. Claro. Sí, bueno, es que hay muchas... O sea, es decir, yo creo que es eso, ¿no? No es un tema de generalización, porque hay gente, por ejemplo, yo el humor lo tomo en todas sus perspectivas y me da igual hacer humor con cualquier cosa, obviamente. Siempre respetando los límites personales. Si yo me meto con alguien, no. ¿Sabes? O sea, pero... El problema es que la gente, o sea, lo que ha dicho Raquel, que tiene razón, el problema es que la gente es muy estúpida. Para hacer humor tienes que ser listo. O sea, tú no puedes ir a un grupo de gente que no conoces nada, sueltas un chiste sobre tal y te van a pegar una paliza porque eres gilipollas. O sea, si yo hago chistes con mis amigos porque yo sé hasta dónde puedo hacer chistes. Claro, pero porque es normal eso, porque muchas veces el colectivo, ¿no? Hombre, Cambis, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Digamos, el humor como tal, es decir, el humor grupal se asocia mejor. Es decir, yo, por ejemplo, nuestro grupo de amigos, entendemos cómo somos cada uno, entendemos los chistes de cada uno, pero por ejemplo yo no puedo hacer las mismas bromas con vosotros que por ejemplo con mi otro grupo de amigos, que por ejemplo pues mi amiga Raquel de Numancia o además no puedo, o sea, no, ¿por qué? Porque a ella no le va a hacer gracia, ¿sabes? O sea, que yo la entiendo porque yo la conozco y digamos con otras personas puedo hacer ciertas bromas, pero es un poco de esa adaptación, ¿no? Espera, hay que
a ver, espera. Raquel, yo no he dicho que tú lo has dicho. Yo estoy diciendo que la gente es estúpida. Porque, a ver, lo que quiero decir, a ver, yo lo que no entiendo, y lo que está pasando mucho, si tú pagas para ver un cómico, Sí. que es un cómico, que su trabajo pues hace bromas, da igual la broma que sean, pero hace las bromas y te quejas, es en plan, tío, ¿para qué coño estás pagando? ¿Puedo? Sí, interrumpe Eli. Perdón. A ver, estoy bastante de acuerdo en lo que dices, Dani, pero no estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? En el sentido de que hay ciertas cosas o ciertas bromas, por ejemplo, en Twitter o en Facebook o en Instagram. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo igual muy político, pero por ejemplo, hay en Italia un partido de ultraderechas que hizo camisetas, diciendo ellos que era muy satírico, que ponían Auschwitzland, ¿vale? Pero Ahora que eso, no sé, no me parece una broma eso, porque una broma tiene su historia, ¿no? Ya, pero Pero- esto tiene dentro de lo que cabe. Claro, pero piensa en una cosa, Eli. Eso es un partido político. Tiene una cierta responsabilidad en ciertos mensajes que envía, porque es un panel de influencia. Claro, ¿Puede hacer bromas? Tiene todo el derecho, claro, pero también hay que medir. O sea, es que es decir, es mi opinión personal. Pero, o sea, es que por eso he puesto un ejemplo muy vasto. ¿vale? Pero, por ejemplo, si hago yo eso, o sea, si yo hago una camiseta que ponga eso, pues bueno, yo qué sé, o sea, no va a tener una influencia mayor que las personas que me conozcan. Y bueno, Claro, quizás no... A ver, te Sí. diría algo. Claro, Pero lo que creo que pasa muchas veces con chistes satíricos es que, y especialmente creo que pasa en internet, sí. es que creo que hay un límite que puedes cruzar y muchas veces ese límite no lo vemos. No, sé y si aparte los límites del humor, sí, ya claro, sí, el límite del humor también va a cada persona, es decir, yo muchas veces si hay algo que no me hace gracia, dejo de seguirlo, o sea, paso. Claro, o sea, es eso. Yo, por ejemplo, no le veo yo el sentido. Por ejemplo, como decía Dani, pagas para ver el espectáculo de un cómico, vas, te ofende algo que ha dicho y te pones a criticarle, pero sabes que ese es un cómico que hace ese tipo de chistes. Claro. ¿Sabes? No vayas. Eso es. Sí, lo Al igual sabes. que las cuentas de Twitter. Si sabes que esa cuenta de Twitter hace, por ejemplo, vamos a abrir un aspecto básico. Hay el de norcoreano, por ejemplo, el que hace de Kim Jong-un. A mí me parece graciosísimo, vamos. Pero hay gente que a lo mejor, quién sabe, hay gente que no le hace gracia, pues que no le siga, ya está. O sea, es muchas veces el humor apela a cada uno. Si no te gusta, no lo sigas, punto. Si te ofende, bueno, puedes sentirte ofendido. Pero Claro, es lo que está diciendo sí, Denon Beats. Denon Beats, que aparte Que la contextualización es importante. Denon Beats quería comentarle, ya que darle un poco de visualización, que él también está haciendo directos en Twitch, los hace con juegos como Dark Souls y bueno, ya irán ampliando un poco, y bueno, estuve yo escuchándolos, no estaban tan mal. Y bueno, cambiando un poco el tema con el tema del humor, que la verdad es que todo da, digamos, pie a hacer otros podcasts que son súper interesantes, pero digamos que quiero ver un poco la percepción social del millennial, es decir, ¿somos vagos? Hablo como somos porque somos millennials, o sea, ¿somos vagos? O sea, ¿somos menos productivos? ¿O realmente estamos más preparados que las generaciones anteriores? ¿Cómo lo veis? Yo creo que somos la generación mejor preparada de la historia. O sea, yo creo que nunca ha habido una generación tan preparada como estamos nosotros. Y, esto lo tengo que decir, yo creo que nunca jamás nos han vendido la moto tan bien como lo han hecho con nosotros. Pero realmente, o sea, yo creo que esto, la mayor culpa creo que sería de la generación anterior o las generaciones anteriores, pero también en parte la nuestra. Porque nos han vendido la moto, ¿no? De que, mira, si por lo menos en Estados Unidos, si vas a la universidad, sacas vuestra carrera, tienes un trabajo cuando sales, tienes tu casa, tu familia y tu coche, como ha ido haciendo las generaciones anteriores. Porque para nosotros eso es lo que se nos ha certificado en cada generación. Claro, eso es, pero eso está cambiando ya, o sea, ya no está siendo así. No se puede, no se puede. Claro.
Porque ese sistema está fallando, porque después de varias generaciones se está agotando. Y además con ciertos problemas que se están surgiendo, como el cambio climático y tal, ese estilo de vida no se puede conllevar como antes. Segundo, vivimos ahora, creo que en una sociedad bastante más globalizada. Creo que es a partir de nuestra generación cuando podemos empezar a llamar una generación globalizada, es decir, interconectada con otros países. Claro. Creo que antes no se había vivido. Entonces, para nosotros todo era nuevo y ha tardado pues un tiempo en darnos cuenta lo que nos ha ido bien, lo que nos ha ido mal. Y yo creo que una última cosa antes de dar palabra a Ali. Por desgracia, se nos han dado, se supone, un mundo en una bandeja, pero un mundo que bien las dos generaciones anteriores se han aprovechado, y cuando hemos querido cambiarlo, al final las personas que tenían el poder de tomar las decisiones no éramos nosotros, sino los de las generaciones anteriores. Entonces, en parte nos han frenado para poder dar un cambio y ajustarlo a nuestras necesidades y a nuestra realidad. Sí, aparte que... Eli, ¿querías comentar algo sobre...? Pues la verdad es que sí, a mí la verdad es que me cabrea mucho cuando la generación boomer, digamos, dice, es que los millennials son unos vagos, pero yo no conozco ni un boomer, creo, que no esté trabajando en 3 trabajos a la vez para poder llegar a fin de mes. Y yo conozco a mucha gente en mi universidad que ha tenido o que dejar la universidad porque no podía económicamente sostenerse, pero más que nada que tenía que sostener a su familia porque no tiene dinero para llegar a fin de mes. Claro. Y yo creo que esto no pasaba con la generación boomer. Mi madre, por ejemplo, salió de la universidad y al día siguiente tenía trabajo. Joder, qué buena época, Claro, entonces yo no conozco a nadie hoy en día en ninguna carrera que salga de la facultad y diga, vale, pues me pongo a trabajar sin tener que antes tener que hacer pues prácticas. Bueno, también eso puede... Sí, o sea, tienes razón. Un doctorado, por lo menos, porque Sí. es que no tienes trabajo, porque todo el mundo tiene un grado universitario. Claro. Bueno, digamos que... Claro, si generalizamos, ese es el aspecto. Solo que también depende de la carrera. O sea, hay muchas carreras que dependen de las prácticas, hay carreras que, bueno, tienen unas salidas bastante inmediatas, ¿no? Y un poco de cómo te mueves, el momento y lugar adecuado. Siempre ha sido así. O sea, yo creo que siempre, tanto... Esto es transversal a cualquier generación. Si estás en el momento y lugar adecuados, vas a tener la suerte o mala suerte, ¿no? De dirigir tu vida. Y como dirijas tu vida, pues claro, eso es, digamos, está asociado al paradigma que vivamos. Ahora mismo vivimos una situación rarísima. O sea, lo que es ahora va a ser un reto, como dijo Dani al principio, que nos va a mostrar cómo va a reaccionar esta generación. Y digamos que va a ser un reto bastante interesante. Sara Ruiz, encantado. Gracias por entrar. Sí, Sara, qué bien. No me esperaba su presencia aquí. Gracias por venir, Sara. Espero que te guste. La cuestión está en que, retomando, retomando, pues la generación esta, vamos a ver cómo el COVID, por ejemplo, va a suponer un reto. Yo creo que es el primer reto real. Porque la crisis económica del 2008 fue un reto, pero digamos que fue un reto como, al menos a mi sensación y propia experiencia, creo que afectó más a la generación anterior que a esta. O sea, yo creo que pegó más fuerte, obviamente, porque la generación boomer como tal sí vivió la crisis del 82, sobre todo en Estados Unidos, y digamos que no sé si llegó a alguna guerra, ¿no? Sí tocó con alguna guerra, pero... La de Vietnam en Estados Unidos. Sí, la del Golfo quizás también, pero digamos que a mi propia sensación y propia perspectiva, o sea, hablo totalmente de mi propia opinión, no tiene por qué ser la verdad absoluta. A mí la crisis cuando me pilló, en 2008 tenía 16 años, 17, y bueno, a ver, que eso no afectó, pero a mí me dio la sensación de que dio más fuerte en la generación anterior.
Y digamos que las primeras personas que nacieron en el 85, 86 también. Yo creo que el COVID, o sea, la crisis que está viniendo ahora, que estamos sufriendo, es un escenario bastante agresivo y bastante revelador sobre lo que vamos Sí, a poder enfrentarnos. Y especialmente, eso va a ser un poco... Sí, perdón, Eli. Eso lo no, va... que iba a decir esto, que Mm, la crisis, digamos, esta crisis del COVID, creo que nos ha ayudado a darnos cuenta de que en el fondo los seres humanos no somos invencibles, mm. de Claro, que somos perecederos y de que no estábamos preparados porque una pandemia, eso pasaba hace 100 años, no sí. ahora. Sí, 100 años y luego pues otras pandemias que hubo. Y esto lo hablé yo el otro día con Luis. Es curioso porque las pandemias siempre han establecido un cambio de paradigma social muy grande. Por ejemplo, la peste negra se cargó a mitad de Europa y fue lo que estableció dio las bases para que se creara el Renacimiento y digamos toda una nueva visión, ¿no?, del mundo. Luego, en 1918, ¿no? Fue la gripe española, ¿no? Que Sí. cuando pegó fuerte. Y bueno, creo que ahí también tuvo que influir la guerra. La Primera Guerra Mundial, que es cuando acabó en el 19, y luego la Segunda, que digamos acaparó un poco todo ese escenario. Y ahora mismo, pues, claro, ¿qué ocurre? El mundo ha cambiado y ya no va a volver a ser lo que era. De verdad, no va a volver a ser lo que era. O sea, No. va a haber cambios, nos volvemos a reencontrar en algunas partes, pero muchos trabajos, muchas maneras de ver las cosas van a cambiar. A no ser que eso, venga una vacuna muy infalible dentro de poco y lo solucione todo, pero las posibilidades de eso es muy remoto. Eh, bueno, siguiendo un poco el hilo, la percepción social del millennial. eh, la percepción... Salió en Kansas. La- No, que lo que ha dicho, eso es verdad. ¿El qué? No es que salió en las trincheras, como lo he dicho, las primeras hipótesis y las primeras pruebas pues apuntan hacia una base militar en Estados Unidos, en Kansas, de soldados que de ahí fueron hacia las trincheras. El problema con la gripe de antes y ahora, la gripe de antes afectó a más gente joven porque la mayoría de la gente joven eran soldados que su sistema inmunitario ya estaba bastante comprometido por 4 años de guerra, de malnutrición y la falta de sueño. Entonces eso, claro, y además sin vacunas y tal, pues eso Claro. arrasó, creo que 60 millones, creo que un 2% de la población o algo así en su momento. Um, pero esto de la crisis y tal, el problema para mí es que los medios lo exageran muchísimo comparado con lo que había. Porque, por ejemplo, dijeron que la crisis de 2008 iba a ser como la Gran Depresión. No ha sido así. Ah, siempre. Dicen que esta pandemia va a ser como las anteriores, ni de coña. Porque es verdad de que a lo mejor los países han tardado demasiado en responder, pero por suerte, y darle gracias que tenemos todavía la tecnología y la ciencia para buscar una vacuna, que eso antes era impensable. Y ahora nos vienen con lo que ahora va a venir una gran crisis económica como la Gran Depresión, que no va a ser así. A mí lo que me parece una mentira y una manipulación por aquellas personas que están arriba, porque lo que hace es arrinconar a nuestra generación y deciros, mira, esto es lo que ha pasado. Tenéis que joderos y aguantar lo que hay. Y si tenéis que trabajar en 3 curros, pues lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la crisis. En vez de ellos responsabilizarse por lo que han hecho, porque no está en nuestra generación, no entienden completamente nuestras necesidades, ellos dicen, vale, no tenéis trabajo por la crisis, no tenéis esto por tal. En vez de decir, es que no lo tenemos porque vosotros no lo habéis hecho bien. Porque vosotros nos prometisteis todo y al final cuando hemos llegado, como dijo Raquel antes, la hostia, ¿no? Cuando hemos llegado hemos dicho, vale, nos habéis dicho esto, ¿dónde está? Ah, no, es que ha sido esto, es que ha sido lo otro. Como Ya. echarlo donde fuera. Bueno, digamos que la política, que no vamos a entrar, digamos, en el terreno ese, porque podríamos estar como 5 horas de podcast. Claro. Digamos, ha influido mucho. Pero digamos ya, redirigiendo un poco el aspecto, o sea, ya hemos hablado de lo que es la percepción que tiene la gente mayor, ¿no? Digamos, otras generaciones anteriores a los millennials, y digamos, esa desmitificación, ¿no? Y luego está la generación Z, es decir, la generación que va a venir después de nosotros. Esa generación, a mí,
como que entre comillas la admiro y entre comillas me asusta, porque tienen un don, a veces, tienen un don de adaptación increíble en los medios y luego, no sé, es raro. O sea, ¿cómo lo veis vosotros? Por ejemplo, la generación TikTok y todo ese tipo de aplicaciones nuevas que están surgiendo y digamos esa desfachatez, digámoslo así, entre comillas, de esa generación que viene ahora, viene fuerte, ¿no? O sea, yo creo que lo... Sí, van a arrasar. Sí, o sea, aún más que los millennials, porque los millennials que son, yo por ejemplo, a ver, creo que en los tres, ambos nosotros, y creo que la gran mayoría de los que están en el chat, ha vivido pues la época de analógica y digital. O sea, digamos, hemos hecho la transición, hemos conocido lo anterior, hemos salido a la calle a jugar al fútbol, a jugar a las chapas, a los recreativas, qué sé, bueno, digamos, nivel masculino, ese es mi punto de vista. Y digamos que era una interacción, pues, digamos, muy parecida a la que era anteriormente. Y hemos pasado de eso a, pues, poco a poco, a crear un nuevo escenario donde, digamos, lo digital ha creado, digamos, ha invadido, ¿no? Un poco nuestros hábitos. Pero claro, la generación Z, la generación que viene después, es que ya ha nacido en él. O sea, ya no tiene transición, directamente se adaptan. Claro, tiene una adaptación mucho mayor que nosotros porque, aún así, creo que la predisposición que tienen ellos es mucho más rápida. Y... a ver qué pasa. O sea, no sé, ¿cómo lo veis? Yo tengo bastante fe, la verdad, ¿eh? Sí. Sí, por ejemplo, yo creo que no todos puede gustarle esta figura, pero Greta Thunberg. Ah, sí. O sea, Greta Thunberg, dentro de lo que está haciendo, y te puede gustar o no, ha iniciado un movimiento y tiene 16 años, creo. Sí, o sea, Greta Thunberg es... bueno, también hay muchas... como pasa con todo, ¿no? Que si está manipulada, entre comillas, por otras personas, empresas, que sí, bueno, hay muchas conspiraciones sobre eso. Pero... Claro, pero digamos que esa visibilidad, ese problema que se había dejado de hablar del cambio climático, ella claro. lo ha vuelto, o sea, no solo ella, pero ella ha sido la voz de una generación joven que está diciendo o hacéis algo o es que no nos va a quedar nada Sí. para cuando lleguemos nosotros. Claro. Y es algo muy importante que creo que nadie en nuestra generación ha hecho. Y luego está Greta Thunberg como, digamos, una ola, ¿no? Digamos, del paradigma del cambio climático, eso, perdón, me queda un poco bloqueado. Luego, digamos, Billie Eilish, por ejemplo, en el nivel musical. Sí. Pega una leche, o sea, creo que es la artista de las más jóvenes y es que ha pegado una... aparte que tiene un talento increíble, a mí me gusta mucho. Y su hermano, digamos que han cambiado un poco esa percepción musical. Tenemos que ver a ver qué pasa con el cine. Porque en el cine, por ejemplo, está muy centrado en antiguas figuras. Spielberg, Lucas... ¿no? Un poco ese cine antiguo. Y luego hay ciertos directores que ahora están resurgiendo, están empezando a cambiar un poco ese ámbito, digamos, un poco el concepto de cine. Pero suele ser cine independiente, ¿no? Suele ser un cine muy, muy limitado en ciertas maneras. Y presupuestalmente, me refiero. Y digamos, a nivel de mainstream. Puede que esto cambie. Ahora, con toda esta situación, puede que cambie aún más. ¿Por qué? Por ejemplo, elementos como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, van a dar un escenario bastante interesante. Porque yo creo que los estrenos ya van a empezar a ser streaming, o sea, a través de stream. Los estrenos de películas, como están siendo ahora de series, van a ser totalmente eso. ¿No creéis? Sí. Sí. Sí, lo que es el Netflix, para mí, por ejemplo, es un salto. O sea, es un salto muy interesante. Y lo que es Internet, per se, o sea, vamos a hablar de lo que es Internet, es una herramienta que el ser humano está utilizando de una manera increíble. Porque no solamente en cuanto al medio de entretenimiento y demás, sino de utilidad. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en mi casa
Gracias a internet. Es que si no llega a tener internet, es imposible ese trabajo. Y mucha gente igual, muchísimo. ¿Cómo creéis que internet ha afectado y cómo va a afectar en un futuro? Bueno, pues ya es parte de nuestro estilo de vida. Sí. O sea, es parte de nuestras vidas. O sea, yo no me puedo imaginar mañana estando, o sea, hacer mi TFG, por ejemplo, sin los recursos que me puede dar internet. Uh-huh. Y, o sea, es que ya vivimos con ello, ya es... muchas veces cuando, por ejemplo, mi padre me dice, estos jóvenes siempre conectados a internet y tal, y es como, sí, pero también es un cambio que ya hemos dado, que ya es universal, ya no creo que podamos dar marcha atrás. Claro, o sea, es un cambio aparte de eso, de universal, es una herramienta ya indispensable. O sea, Sí, es una extensión de nuestras vidas al final. sí. Y Dani, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo, porque esto lo estudié con algunos de mis alumnos, se habla de los nativos digitales, que justamente creo que nos pilló más tarde a la generación Z, como dijiste tú, ¿no? Que nuestra generación nos ha pillado entre medias. Claro. Somos como el hijo mediano, ¿no? Nos ha pillado entre el mayor y Sí. el pequeño. Sí. Entonces nos ha pillado un poco más tarde. Yo, por ejemplo, no tenía móvil hasta los 13 años y táctil con WhatsApp y tal no tenía hasta los 18, 19. Claro. Mientras que mis chavales, pues de 12, 11 años ya tienen móviles o incluso mucho antes. Está claramente demostrado de que el internet nos va a mejorar muchísimo la vida, ya lo está haciendo. De hecho, lo estamos viendo aquí, que tienes el podcast y estamos pudiendo hablar con gente de España, o incluso si gente hubiera conectado de otros países también lo pueden estar viendo y vivir de esto, ¿no? Tenemos YouTube, Twitch, los eSports y todo eso que está relacionado, y mucho más. Porque luego, claro, a la hora de hacer publicidad y todas esas cosas es mucho mejor. Pero creo que, por lo menos en esa generación, estamos, creo que aprovechando muy bien la tecnología que se nos ha dado. Pero yo creo que para la generación Z, que les ha pillado justamente creo que la mejor época que van a tener, se va a ver mucho mejor los cambios que nuestra generación. Como lo de algunos, por ejemplo, yo me quejo de TikTok, yo como el boomer, ¿no? En plan, esto es una gilipollas, porque he pillado a mis alumnos haciendo TikTok en mi clase. Es en plan, ¿qué coño haces? ¿En serio? ¿Qué haces? Sí, tío, ¿qué haces? Vaya puta tontería, no haces lo de ver, pero haces esta gilipollas. No, pero si dices así en español o si dices en inglés. No, lo digo en inglés, digo, what the fuck are you doing? You piece of shit. You don't do homework, you do. Entonces, claro, pero en parte es su arte, su forma de hacer arte. Es como nosotros con los Vines. Nos acordamos de los Vines cuando éramos más jóvenes. Sí. Vines era, vamos, lo más gracioso para nosotros. Pues para ellos es lo mismo. Y en parte es una forma de arte para ellos, porque no es tan fácil, ¿no? ¿Cuánto dura un TikTok? 15 segundos, 14 segundos. 6 segundos. Sí, o sea, imagínate, tener que hacer algo en 6 segundos es dar una historia en 6 segundos. Y eso no lo puede hacer todo el mundo, me parece bastante interesante que lo puedan hacer. Yo creo que TikTok, dura más de 6 segundos. Creo que Vine era el 6 segundos, pero creo que TikTok era 6 segundos. Sí, TikTok dura más, 15 o así. Es vieja para ti. Tiene mérito. O sea, si tiene bastante mérito hacer una peli en 1 hora o 2 horas, tiene mucho más. Intentar contar una chorrada, aunque sea una chorrada en 6 segundos o 20 segundos, es bastante difícil. Y no todo el mundo lo puede hacer, por eso no todo el mundo hace TikTok. Claro, pero yo creo que el Vine, cuando usaban Vine, era un poco de humor, como un humor de situación, o digamos usando un meme, ¿no? O sea, es decir, había, por ejemplo, los TikToks, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? TikToks de, por ejemplo, una situación concreta, ¿no? Y te hacía gracia. O claro, de algún meme y explotaban ese meme. Pero digamos que era nuestra forma de arte. El Vine, el meme, sí. Para ellos es el TikTok o lo que tengan a mano, porque no sé si, hombre, seguirán con memes y tal, pero yo es que estoy un poco desconectado de la generación Z, porque la verdad es que me tiene un poco... Te tienen harto. Y te tienen harto. Hace unas gilipolleces, o sea, cruzan la calle sin mirar haciendo TikTok, en plan, tío, espero que te pille el coche, Por lo menos tu amigo que sobrevive puede llevar esa cicatriz en nunca hacer eso en su puta vida. Claro. Espero. Ok, tú, ha habido un grupo, es que te lo juro, mi zona está lleno de colegios. Un grupo de 20 chavales de 12 años, 11 años,
con Snapchat, pero porque yo estaba detrás de ellos, entonces, y tampoco se iban plan acosador y ¿Qué, nada de eso, ¿Qué hacías detrás de los niños, Dani? Porque, tío, los cabrones no se mueven, no saben lo que es el respeto, que tengo que pasar, que tengo que trabajar, no se mueven, y no soy Moisés, no puedo hacer en plan partir olas, que no puedo, entonces, ellos andan súper lento porque, claro, toda la calle es para ellos. Entonces, ellos están hablando de Snapchat y hablando de, mira, este tío me pasa no sé qué de su culo. Y yo, tío, tienes 11 años, ¿qué coño me estás diciendo? Exactamente. ¿Tienes 11 años? Exactamente, este era el punto que quería llegar. La generación anterior siempre critica a la siguiente. Yo no critico, digo, bien por ti, pero a mí me da igual, pero es tío, me la suda, déjame pasar. Tú vete a hacer una paja con 11 años y déjame ir a trabajar. Que si llego tarde me van a hacer la bronca. Entonces, da igual. Pero es curioso. Ha salido la parte boomer de Dani. Que no, que es verdad, joder, es que es verdad, a mí me la suda si tienen TikTok y esas cosas, porque me dejen pasar y ir a trabajar. Porque si no trabajo, yo no como, pero ellos no saben lo que es eso hasta que lleguen a mi edad. Luego se va la inocencia. ¿Estás bien, Dani, ya? ¿Has desfogado? No, no estoy bien. Como veas hijos de puta, te lo juro, corto y largo, que caiga encima de ellos. Y que deja uno vivo, ese va a ser el testigo, que sepa lo que va a pasar. Jesus Christ. Bueno, no, tienes toda la razón. O sea, sí que siento que hay ciertas cosas que no se tienen que perder. Como por ejemplo la educación, digamos, un poco las formas, ¿no? Y me ha encantado tu speech. O sea, me ha gustado. Es que soy profesor, tío, es que lo veo. Es que sí. Tienes que hacerlo, tienes que ser profesores por un mes. Y lo veis. Hombre, yo lo he sido, en el programa. He entrenado a chavales en el rugby, he dado clases de ukelele y demás. Y sí se nota. Vale. A la gente le gusta eso. Tú vete a los chavales que tienen inglés forzado por sus padres y verás las ganas que tienen. Las ganas a matarlos, tío. Dicen en el chat que los profesores viven menos, Dani. Ya, normal. Sí, de hecho, en Estados Unidos, no, es verdad, en Estados Unidos, hablando de los colectivos laborales, los profesores son uno de los colectivos con las tasas más altas de suicidios. Eso no es una coña, lo puedes buscar en la página oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Es que es normal. Es que, madre mía, es que me quitan las ganas de tener hijos. Si los míos salen así, es que, vamos, como espartano, los tiro por un precipicio y ya está. Bueno, la cuestión está en que sí que es cierto que no, tranquilo, hombre, no pasa nada. Si esto da juguito al podcast, no pasa nada. A mí no piense diferente de mí, que sigo siendo el mismo. Dice Raquel, por meterme con Dani, le noto muy estresado. Menos mal que a su edad, si no... quejándose de la juventud por frustraciones. Con las pensiones que no empiece, porque ahora me está diciendo que nos quedamos sin pensiones. Me voy a cagar en su puta madre, te lo juro, Cojo mi bastón y voy hasta la Moncloa, Bueno, Dani, a ver, entendemos tu enfado, entendemos tu... Ahora echamos un LOL y te desfogas con... Eso no ayuda, porque luego juegan al LOL y son los mismos. Ellos no se mueven, se quedan en sus sitios, tío, muévete. Encima te llaman viejo. Tú, me han llamado viejo en LOL. ¿Te lo puedo creer? ¿Qué coño te llama viejo en un videojuego? Se supone que los videojuegos no tienen límites de edad. Es como... Tío, los videojuegos es como un parque para todos, sin el acoso sexual. Donde pueden ir todos a jugar, da igual si tienes 80 o 10. Y te llaman viejo. Tío, ¿qué está pasando con esta generación? ¿Qué está pasando? Eli, ¿algo que añadir? No. Perfecto. Eli, como tengas hijos, como la pandemia, mínimo 2 metros de distancia. ¿Por qué? Si no, puedes comprar perros para que la gente, los niños se, en plan, no sé, como los conejos, dicen, ¡hala por ello! Y van a por ello. Y me lo traen muerto, yo qué sé. No sé, es que la última semana antes de trabajar lo tengo bastante mal. Y ni siquiera mis alumnos, eran alumnos bastante... A ver, no todos los niños son así, pero hay unos mal criados, porque mi zona es bastante adinerada y no todos son así. Pero es que hay algunos, tío, que lo tienen todo y son... Es que, tío, te contestan en tu cara. Es que no tienen respeto, pero no es por la generación, es por esos niños. Entonces, claro, el problema que tenemos es generalizamos todos. Con los millennials no se puede generalizar. No me gusta generalizar, ni me gusta poner a la gente en categorías. Porque no todos somos lo mismo. Eli, tú, Luis, Raquel, algo que enseña somos diferentes.
Y es verdad que venimos de la misma generación, pero siempre tenemos unas aspiraciones diferentes. El problema es que les gusta meternos todos en el mismo saco, y no es así. No se debe ser así. El problema con los millennials es que nos han dicho que somos unos pavos, cuando nosotros creo que somos los que más hemos trabajado y más hemos currado con lo poco que se nos ha dado, Claro. con lo que nos han prometido. Y mira, Eli, seguramente les han dicho, mira, hacer arte, hacer lo que queráis, que seguramente os va a ir muy bien después. Eli solamente tendrá que trabajar pues, de lo que quiera hacer, pero otros trabajos, para poder pagarse, no sé si... Sí, en lo que es el aspecto artístico es difícil. La fotografía, todo eso es muy, muy complicado. Música y demás, pues eso, estar en el momento y lugar y tener esa suerte, ese momento de suerte ahí que te pueda disparar un poco hacia arriba. Bueno, conclusiones. Vamos a ver con las conclusiones. ¿Qué somos? Somos una generación muy preparada que vive de internet y de los memes y viento en popa toda vela, a ver qué ocurre. ¿Últimas palabras que añadir, Dani? Tío, mira, ¿sabes qué? Que se van a tomar por culo, tío, y que nos dejen en paz. Y ya está, tío. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer es dejarnos trabajar. Dejar que nosotros tomemos las decisiones. Porque esto siempre ha pasado con la política. Los que están arriba toman las decisiones para las generaciones que van a venir después. Ellos que están arriba no van a vivir realmente los efectos de las decisiones que toman. Entonces, tiene que ser nosotros que tomamos esas decisiones porque nosotros lo estamos viviendo. Estamos ahí. Y si no podemos, pues mira, así nos va a ir 3 trabajos y claro. Puedes llegar a fin de mes. Y si eso, un hijo. ¿Y Eli? Bueno, ¿qué conclusión tienes de todo esto? A ver, yo quería dar como una especie de conclusión esperanzadora dentro de lo que hay, dentro de lo que cabe. No sé, yo creo que especialmente después ahora de la pandemia, yo creo que empezaremos a ver gente de nuestra generación en altos cargos. Y yo espero que esta situación empiece a cambiar de generalizar pues a que los millennials pues estamos todo el día en casa viendo Netflix y tal, que a ver, a veces es verdad, ¿vale? Pero... Vale, pues entonces, conclusiones están que Eli dice que millennials al poder, Dani, que se vayan a tomar por culo, y yo digo que... Mira, con la pandemia que quiten unos cuantos, pero cuando digo eso, que no sean uno de los nuestros o que conozcamos. Pero a unos, yo que sé, por Montana, Kansas, por ahí, que así... Tú, incluso mi estado, por el amor de Dios, que maten unos cuantos y que me baje la renta, tío. Es que es súper caro. Que se llevan a los pijos que están en Malibu. Y es que, por favor. Dice Rachel que nos ha faltado bases y profundizar. Sí, a ver, claro. Pero es que este podcast duraría 3 horas. ¿Profundizar sobre qué? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué es Raquel? ¿Tu novia o la otra, la que lleva gafas? ¿Qué lleva gafas? Rachel, tu novia. Las dos llevan gafas, por cierto. Sí, la que dice que estamos ahogados de impuestos. Las pequeñas y medianas empresas. No empecemos, ¿no? Dani, no empecemos con la política. No empecemos con la política. No empezaremos. Ya te vas a normal. Que no soy normal, que soy estúpido, que es diferente. God bless America. Bueno. Pero, mira, voy a decir eso que esto es interesante. Prefiero ser estúpido que ignorante. ¿Qué diferencia hay? Estúpido es el que no sabe. Ignorante es el que no quiere saber. Muy bien. Pues yo creo que con esa frase apagamos nuestro podcast. Muchas gracias por estar conmigo, chicos. Ha sido increíble. Y gracias a las personas del chat, que la verdad es que están dando un juego increíble, la verdad, está siendo muy bueno. Antes he leído un comentario que decía que éramos los pandemials. Pandemials, sí, Furrosama lo puso. Me ha encantado, no sé quién ha sido. Ha sido Alf, el novio de Raquel. Tío. Pandemias. Es muy buena, sí. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrándolo. Repito, gracias a todos. Gracias por presentarnos en este nuevo formato que a partir de ahora empezará a tomar el rumbo de este podcast. Y bueno, ya pensaré en otro tema. Puede que sea derivado de este, o puede que sea un tema distinto, o puede que algo relacionado con el cine, videojuegos, no sé, ya veré. O sigamos con temas sociales que pueden dar mucha chicha, como se dice. Vamos a ir acabando, ya hemos estado 1 hora. Creo que es suficiente. Gracias, Dani.
tómate algo, tranquilízate, check it easy y nos vamos viendo. Eli, mil gracias por estar aquí, por aportar tus cosas. Ya te invitaré en otro podcast seguro por el tema del arte, que me parece muy interesante explorar eso. Y gente del chat, gente del chat, de verdad, estáis abiertos, queréis participar, habladme, hablamos de un tema, vamos a ir viendo, ¿vale? Gracias por estar ahí, de dar apoyo, y ya pues esto irá evolucionando poco a poco y demás, ¿vale? Bueno, que tengáis buena tarde y espero que eso se aleve el domingo, si trabajáis, si mañana tenéis que currar en casa o hacer cualquier cosa o estar en casa tranquilamente sin hacer nada, que os se aleve igualmente y que esperemos que de esta podamos salir cuanto antes. Que tengáis un buen día, chicos. Oh my god! When will this end?